vamos a hablar un poco de lo que serían las progresiones aritméticas. La progresión aritmética es una sucesión de números en donde existe una diferencia común entre todos sus términos, a lo cual nosotros llamamos razón y es una constante. Aquí tenemos los tipos de sucesiones aritméticas que existen. Este ejemplo es una sucesión en la cual la progresión aritmética es una constante y la razón es 2, porque la diferencia entre los diferentes términos es 10 menos 8 es 2, 8 menos 6 es 2, 6 menos 4 es 2 y 4 menos 2 es 2. Es una constante. La diferencia entre los términos, una constante llamada razón, es igual a 2 y además todos los términos son mayores que el anterior, por ende es una progresión aritmética constante. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual cada término es menor que el anterior, es una progresión aritmética decreciente y la razón sería 5. ¿Por qué? Porque 15 menos 10 es 5, 10 menos 5 es 5, 5 menos 5 me da 0. Entonces aquí la razón es negativa, es menos 5 y esta progresión aritmética es decreciente. Y finalmente tenemos la progresión aritmética que es constante, donde la razón es 0 porque la diferencia entre todos los términos, al ser todos iguales, me da 0. Bueno, vamos a verificar o vamos a analizar de dónde sale el término general para una progresión aritmética. La deducción del término general de una progresión aritmética es la siguiente. Considera primeramente estos distintos términos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5 hasta a sub n, que serían los términos de la progresión aritmética. A sub 1 es el primer término y a sub n sería el último. La diferencia constante entre ellos es la razón o diferencia común. En una progresión aritmética, cada término se obtiene de sumar al anterior la razón, ¿verdad? Entonces aquí a sub 1, a sub 2 es igual a sub 1 más r, a sub 3 es igual a sub 2 más r, y a su vez a sub 2 es igual a sub 1 más r. Es decir, que a sub 3 me daría que es igual a sub 1 más 2r. Y así podríamos continuar describiendo cada término. El término general es igual a sub 1 más n menos 1 por r. Bueno. El significado de cada término de esta fórmula de a sub n es, a sub n sería mi último término, a1 sería mi primer término, n menos 1 es la cantidad de términos, n menos 1, y r es la razón o la diferencia común entre cada término de mi sucesión o progresión. Bueno, aquí tengo un pequeño ejercicio, un primer ejemplo, que me pide que determine el término número 32 de esta progresión aritmética. Bueno, y me dice que la progresión es la siguiente: 1 cuarto, 3 cuartos, 5 cuartos y 7 cuartos. Si yo hago la diferencia entre estos términos, me quedaría lo siguiente. Siete menos 5 sobre 4 es igual a 2 sobre 4 igual a 1 medio. Entonces aquí sería 1 medio, aquí sería también 1 medio, aquí también me quedaría 1 medio. Entonces, la razón es igual a 1 medio. Mi primer término es 1 cuarto. ¿Ok? Bueno, nosotros habíamos visto que la expresión del término general para una progresión aritmética es de la forma a sub n igual a 1 más n menos 1 por r. Y a mí me pide determinar el término número 32. Entonces me pide a sub n para n igual a 32. Entonces a 32
sería el primer término que vale un cuarto más n que va a valer 32 menos 1 por la razón que es un medio. Entonces esto sería igual a 63 sobre 2. Aquí tenemos otro ejemplo que dice hallar el primer término si el quinto término, o sea, decimoquinto término es una progresión de una progresión es 56 y su razón es un medio. Entonces, como me dice decimoquinto término, ya me dice que n, o sea, la cantidad de términos va a ser 15. Ya me da también de dato r la razón que me dice que es un medio. ¿Ok? Y me dice que el término a sub 15 es 56. Y lo que me pide hallar es a sub 1. Entonces la expresión para el término general de una progresión aritmética es a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por r. Entonces yo quiero determinar sub 1, entonces voy a despejarlo y me quedaría a sub 1 igual a sub n, paso esto al otro miembro restando y me quedaría menos n menos 1 por r. Entonces a sub 1 va a ser igual a 56 menos 15 menos 1 por r, que es la razón que es un medio. Esto me daría, aquí sería 14, 14 por un medio es 7 y 56 menos 7 me da 49. Entonces a sub 1 es igual a 49. Aquí tengo otro ejemplo que me dice el primer término de una progresión aritmética es 3 y el decimosexto término es 63 y me pide hallar la razón o diferencia de esta progresión. Bueno, ya tengo ya que el primer término es igual a 3 y me dice que A16 es 63 y me pide hallar la razón y ya sé que el número de términos va a ser 16. Entonces, la expresión del término general para una progresión aritmética es a sub 1 más n menos 1 por r. ¿Ok? Voy a despejar lo que me está pidiendo, que sería la razón. Entonces, este voy a pasar al otro miembro restando. Me va a quedar a sub n menos a1 dividido n menos 1. Y eso va a ser igual a la razón. Entonces, la razón va a ser a sub n, que vale 63, menos a sub 1 que vale 36, dividido 16 menos 1, lo cual me daría igual a 4. Aquí tenemos otro ejemplo, el ejemplo número 4 que nos dice, ¿cuántos son los múltiplos de 8 comprendidos entre 100 y 1000? Donde el primer término es 104 y el último es 994. Bueno, al ser múltiplos de 8 ya sabemos ya que la diferencia o la razón va a ser 8, ¿verdad? Porque todos los múltiplos de 8 se obtienen de sumarle 8 al término anterior. Entonces aquí el primer dato sería que la razón es 8. Ahora, me dice que los términos van entre 104 y 992. O sea que mi primer término es 104 y mi último término a sub n es 992. Y lo que me pide hallar es n. O sea, la cantidad de múltiplos, o sea, la cantidad de términos que hay en esta sucesión. Ok, entonces yo tengo que la expresión para el término general de una progresión aritmética es a sub 1 más n menos 1
por R, paso esto al otro miembro, me quedaría A sub n menos A1 es igual a, voy a aplicar la distributiva y me va a quedar n por R menos R. Entonces voy a pasar esto al otro miembro, R al otro miembro y me quedaría sumando. Finalmente despejando n me quedaría que n es igual a n menos a1 más r dividido r. Reemplazo los valores, entonces me quedaría a sub n vale 992 menos a1 que vale 104, la razón vale 8 y esto me da un valor de n igual a 112. Aquí tengo otro ejemplo que es mi ejemplo número 5 y me dice que en la progresión aritmética donde el término número 10 vale menos 3 y el término 12 vale 11, me pide calcular el primer término y la razón de esta progresión. Bueno, nosotros de la expresión del término general tenemos que a sub n es igual a 1 más n menos 1 por r, ¿verdad? Entonces mi término número 10, a sub 10 sería igual a sub 1 más 10 menos 1 por r. Entonces a sub 10, o sea, que vale menos 3, de dato, ¿verdad? Vale menos 3, es igual al primer término más 9 por r. Esta sería una primera ecuación. Ahora tengo que mi término número 12, a sub 12, es igual a sub 1 más 12 menos 1 por r. Es decir, que 12, a sub 12 vale 11. 11 es igual a sub 1 más 11r. Sería mi término 2. Ok, entonces voy a tratar de eliminar una incógnita y voy a sumar las siguientes ecuaciones. Me quedaría a sub 1 más 9r y 11 a sub 1 más 11r. Entonces voy a hacer la resta. Me quedaría menos 3 menos 11 menos 14. A1 menos A1 me queda 0 y 9 menos 11 me queda menos 2. R. Y R me va a quedar menos 14 dividido menos 2 y me queda 7. Entonces ya tengo el valor de R que es igual a 7. Ahora que tengo el valor de R puedo determinar el primer término reemplazando en cualquier ecuación. Por ejemplo, si reemplazo aquí en menos 3 igual a A1 más 9 por 7, entonces me quedaría que A1 es igual a 3 menos 3 más 9 por 7. Entonces A1 me quedaría 9 por 7, 63, menos 3, 60. Entonces A1 me quedaría 60. La suma de los términos de una progresión
aritmética que es finita, es decir, que tiene una cantidad limitada de términos, es la siguiente. Sumar todos los términos me da que la suma A sub n, S sub n es igual a A1 más AN por n sobre 2. Entonces, esta es la suma de todos los términos que conforman una progresión aritmética con términos finitos. Bueno, aquí tenemos un primer ejercicio de ejemplo que nos dice: calcula la suma de los 50 primeros términos de esta progresión. Nos dice 2, 6 y puntos suspensivos. Lo primero que podemos identificar es que el primer término A1 vale 2. Dice la suma de los 50 primeros términos, o sea que n, la cantidad de términos, va a ser 50. Y finalmente la diferencia sería 6 menos 2, 4. Entonces la razón es igual a 4. Ya habíamos deducido que la suma de todos los términos de una sucesión sería A sub 1 más A sub n por n dividido 2. Entonces me quedaría que S sub n es igual a sub 2, A sub 1 que vale 2 más A sub n que no obtenemos por 50 dividido 2. Nosotros no tenemos el término número 50, pero podemos determinar por la expresión del término general de una sucesión o una progresión aritmética, que sería la forma a n igual a 1 más n menos 1 por r. Entonces el término número 50, que es a sub n, sería el primer término 2 más 50 menos 1 por la razón, que es 4. Entonces esto nos daría 49 por 4 más 2, que es igual a 198. Ahora que ya tengo a sub n, reemplazo y me queda lo siguiente: 2 más 198 por 50 dividido 2. ¿Ok? Finalmente esto es igual a 5000. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice que la suma de los 20 términos de una progresión aritmética finita es 710. Nos dice que si el primer término es 7, calculemos el décimo término de la progresión. Bueno, la suma de todos los términos nos dice que vale 710. Nos dice de los 20 primeros términos, o sea que nos da el valor de n, que son 20 términos. Además, nos dice que el primer término es 7. Y lo que nos pide hallar es el término número 10. Bueno, para hallar el término número 10, vamos a proseguir. Primeramente, debemos de partir de los datos que tenemos. Nosotros lo que tenemos es la suma S sub n, que es igual a 1 más a n por n sobre 2. Entonces, 2 S sub n sobre n es igual a sub 1 más a sub n, lo cual me da que a sub n es igual a 2s sub n sobre n menos a1. De esto que voy a obtener que el término enésimo, que es a20, es igual a 2 veces
710, que es la suma de todos los términos, dividido 20 menos 7, lo cual es igual a 64. Ok. Ahora, a partir de este dato, yo sé que A sub 20 es igual a sub 1 más n menos 1 por r, ¿verdad? Entonces, A sub 20, que vale 64, es igual a sub 1, que vale 7, menos n, que es 20 menos 1 por la razón. Entonces, la razón sería 64 menos 7 dividido 20 menos 1, lo cual me da 3. Finalmente voy a determinar de este lado que A sub 10 va a ser igual a A1 más n menos 1 por r. A sub 10 es igual al primer término, que es 7 más 10 menos 1 por la razón que me salió, que es 3. Y finalmente A sub 10 es igual a 34. Aquí tenemos el ejemplo número 3 y me dice que una señora compró una cocina a plazos. El primer mes pagó 120.000. El segundo mes pagó 710.000. 170.000. La señora cumplió a plazo, el primer mes pagó 120.000, el segundo pagó 170.000 y el último mes pagó 320.000. ¿Cuánto costó la cocina? Me pregunta. ¿Y cuánto es el costo total que le salió? Pues la suma de todas sus cuotas, es decir, la suma de todos los términos. Entonces, lo que me da es la primera cuota, que sería mi primer término, o sea, 120.000. Su segunda cuota me dice que fue 170.000. La razón sería la diferencia entre los términos, que sería 170.000 menos 120.000, es decir, que la razón sería igual a 50.000. Y la última cuota, es decir, A sub n, me dice que le costó 320.000. Bueno, de la expresión del término general, yo sé que A sub n es igual a 1 más n menos 1 por r. Yo sé que su última cuota le costó 320.000, su primera cuota fue de 120.000. Lo que me pregunta es cuánto le costó la cocina, pero yo no sé la cantidad de términos, o sea, la cantidad de cuotas. Entonces, lo primero que debo determinar es eso. Y la razón ya habíamos dicho que es 50.000. Finalmente me queda aquí, paso restando esto, este miembro me queda 320.000 menos 120.000 sobre 50.000 más 1, y esto es n. Entonces esto me sale que es igual a 5. Ya sé la cantidad de cuotas. Ahora sí puedo determinar la suma, porque ya tengo todos los datos que necesito. Porque la suma es igual a sub 1 más A sub n por n sobre 2. Entonces, S sub n es igual a 120.000 más 320.000 por 5, que acabo de hallar, dividido 2. Y esto es igual a 1.100.000. Vamos a hablar de lo que sería la interpolación de medios aritméticos.
La interpolación de medios aritméticos es encontrar la progresión aritmética que existe entre el primer y el último término. Y aquí tenemos un ejemplo, donde el primer término es menos 66 y el último 11. Y todos los términos que se encuentran entre el primero y el último forman una progresión y estos son los términos medios. Entonces, esta es una progresión que tiene 12 términos y tiene 10 términos medios. Interpole los 5 términos medios que hay entre menos 5 y 19 y que escriba la progresión. Bueno, lo primero que sé es que dice entre menos 1 y 19. Entonces, ¿quién sería mi primer término? Sería menos 5. Mi último término es 19. ¿Ok? Y me dice que determine la progresión aritmética. Bueno, yo sé, primeramente yo para poder sacar los distintos términos necesito la razón, ¿verdad? Entonces debo de despejar de alguno de estos términos. Y lo haré del enésimo término. ¿Cómo? Pues de la expresión del término general que me dice que A sub n es igual a 1 más n menos 1 por r. Mi último término vale 19, mi primer término menos 5 más n menos 1, que es lo que quiero hallar, perdón, n que vale 7, porque si tiene 5 términos medios, quiere decir que hay 7 términos, ya que esto sería el primer término, el último término, más los del medio serían 2 términos, más 5 términos medios serían en total 7 términos. Por la razón que es lo que quiero despejar, ¿verdad? Entonces me quedaría finalmente que mi razón sería igual a 19 más 5 dividido 7 menos 1, lo cual me da igual a 4. Y ahora que ya sé la razón, puedo determinar los términos o la progresión, que sería menos 5 más 4 sería menos 1, menos 1 más 4 me da 3, 3 más 4 7, 7 más 4 11, 11 más 4 15 y 15 más 4 19. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 términos. El último es A sub n 19 y el primero es A sub 1 menos 5. Aquí tengo otro ejemplo, me dice, ¿cuántos medios aritméticos debo insertar entre 5 y 53 de modo que la secuencia obtenida me dé razón 3? Bueno, lo primero que yo sé es que mi primer término va a ser 5, que mi último término va a ser 53 y que mi razón va a ser 8. Ahora, yo lo que no sé es la cantidad de términos. Los medios aritméticos serían la cantidad total de términos menos 2 elementos que son el primero y el último. Entonces yo debo determinar, para saber la cantidad de medios aritméticos, la cantidad de términos total. ¿Cómo voy a determinarlo? A partir del dato que tengo, que es A sub n. Yo sé que A sub n es igual a 1 más n menos 1 por r. ¿Ok? Entonces me quedaría despejando n, que n es igual a sub n menos a1 más r sobre r. Reemplazando todos los valores que tengo de datos me quedaría 53 menos 5 más 8 sobre 8 y esto me da igual a 7. Entonces la cantidad de términos sería n menos 2 es igual a 7 menos 2 es igual a 5. Entonces yo tengo en esta progresión aritmética 5 términos medios entre 5 y 53.